Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 10 del mes 3 del año 2023. Una mañana especial para diseñar un día especial. Cada día está esperando que lo programes y de lo contrario el día te programará. Por eso hoy tenemos un tema especial en esta dieta mental, en el ayuno congregacional. Convocar a cuentas. Bueno, y nos inspiramos precisamente en la porción del rollo de las escrituras Vallequel y Convocó, y en la número 23, que es Pecuda y Cuentas, y esto lo traemos a la vida práctica. Y entonces hoy en la dieta mental, en el ayuno congregacional, pues si crees pero no creas, no eres tomado en cuenta, no ha sido convocado. Escuchamos en los jóvenes y también cuando lo participábamos activamente en el deporte, pues cada vez había una selección y nos convocaban a los que participaban, pues en este caso a los actos para la guerra. Y luego entonces se hacían las cuentas, los objetivos que se lograban o no se habían logrado, y eso es precisamente para que la convocación tenga éxito y las cuentas sean a favor y no en contra. Pues tenemos esa estrategia. Si crees pero no crea, entonces no eres tomado en cuenta, porque el Todopoderoso no responde a la necesidad sino al entendimiento. Lo que no entiendes no lo puedes reparar. En el tiempo del Hanukkah, de la restauración del templo, pues lo que se restaura es la vasija, ese traje que nos dieron para que el alma habite ahí dentro. Entonces Elohim, Dios, no te da lo que pides, te da lo que entiendes. Y si no lo entiendes, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nos inspiramos allí en esa cita de Lucas capítulo 17, verso 21, donde dice que el reino de los cielos está dentro de ti. Si no entendemos que el reino de los cielos está dentro de nosotros, pues caemos en el error de buscarlo afuera y allí no somos tenidos en cuenta. Por eso hay una gran diferencia entre lo que viven a los que manifiestan. Y a veces pues se vive pero no se manifiesta, entonces se vive una vida de carencia, de bloqueos, y nos absorbe la ansiedad y la necesidad de que alguien nos ayude a salir de esa situación, pues sin entender. El que ora solamente espera, pero el que gobierna activa ese poder del reino que está dentro de ti. Y por eso entender que no somos esclavos, que somos embajadores. Entonces viene allí a quienes convocamos para esas cuentas. ¿A quién se le pide cuentas? Sino a los que han sido asignados como responsables. Cuando no eres convocado no te piden cuentas. El esclavo simplemente obedece al amo, pero el rey siempre le va a pedir cuentas al que le depositó esos talentos. Y por eso convocar pues está ligado a la rectificación, a esas cuentas emocionales, a la construcción del templo, no en el mundo exterior sino en el interior. Y por eso la estructura del templo no es algo físico, algo material, es la estructura de nuestra alma, porque el templo viene a ser como una vasija donde habita el alma. Y por eso si iniciamos desde el caos, pues iniciamos como se inicia todo en el universo. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál es el problema? Perdón. ¿Cuál es el problema? El problema es no darle el orden original al caos. Y por eso, ¿cómo le damos ese orden? Bueno, dice la escritura allí en el libro de Shemot o Nombres, en el capítulo 35, del verso 1,
que Moisés convocó por orden del Todopoderoso a los hijos de Israel, los que estaban contados, o sea, censados, los convocó, dijo, esto es lo que ustedes van a hacer. 6 días van a trabajar y el 7º van a reposar. Entonces, ¿de qué se trata la orden de guardar el Shabbat? Hay una bendición y hay una santificación para aquel que lo hace, pero más allá de honrar un día especial y dedicarlo al Eterno, que realmente son todos los días, pues es encontrar el código que está oculto detrás de esa orden que ordena. Y entonces, el orden divino gobierna nuestras vidas cuando obedezco sus órdenes. Y por eso, si iniciamos desde el caos sin darle orden, pues no vamos a ordenar lo divino. Porque si lo divino gobierna en mí, gobierna en mi vida, pues yo recibo abundancia. Y ese orden divino gobierna mi vida es cuando uno va a colocar los pies, que baja los pies de su cama, entonces le da orden, le da un orden al orden. El orden divino gobierna mi vida y yo recibo abundancia. A veces vamos a los servicios bancarios y pensamos que son simplemente oficinas, y espiritualmente allí hay una acumulación de riquezas que si nosotros no nos conectamos con ellas se devuelven. Entonces no se cumple con el crédito bancario, o se aleja o se pone difícil la manifestación del dinero, porque hay un caos que no se le ha dado orden. Si antes de entrar a la entidad bancaria cerramos nuestros ojos y declaramos con certeza, con firmeza, yo recibo abundancia, pues me conecto con esa energía de abundancia que está allí en la acumulación de ese tipo de energía. Por eso, pues con esfuerzo se logran algunas cosas, pero termina generando un caos mayor, porque quizás los muchos años de trabajo que le permitió construir la casa o lograr ese ascenso, qué sé yo, cuál sería el objetivo de cada persona, pues cuando lo logra pierde la salud, pierde la familia, se vuelve un caos mayor. Y por eso construir en 6 días pues es como el espacio para que el Todopoderoso se manifieste en nosotros, porque eso se refiere es a la energía que le ponemos en movimiento. No dice que trabajarás 6 días, dice que elaborarás, porque trabajo es producto terminado. Es muy diferente en el hebreo la palabra para trabajo a la palabra para elaborar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la emoción del amor, la única emoción, se fragmentó en 6, entonces pues podemos elaborar y trabajar en 6 días, que no son 6 días sino 6 dimensiones emocionales o emanaciones emocionales o esferas dimensionales que nos permiten entender cómo la emoción está colapsada dentro de nosotros, y al no tener ese orden pues genera un caos, y es donde vienen las quiebras, las ruinas, los divorcios, y entonces para más completar pensamos que el problema está afuera y empezamos a rogar para que la situación cambie, y de esa manera no opera el Todopoderoso, no opera con ruegos, Él opera con leyes. Y cuando nosotros aplicamos esas leyes, pues ese Shabbat se convierte como la Bat y la Hei, Yud Hei, Bau Hei, del nombre sagrado. La Bat representa al hombre y la Hei, la vida. Esa nueva vida del hombre, ahora conectado con lo divino, le permite iniciar conforme el modelo de reino. Por eso, la formación de la emoción en acción le puede dar forma
de identidad en el ser interior para que se manifieste en el exterior. Eso se llama informa, lo que toma forma. Entonces buscar primero en el reino del Señor y su justicia, que lo demás viene añadido. Si sabemos que el reino del Señor está dentro de nosotros, entonces hay que aplicar las leyes para que haya justicia. Por eso, buscar primero ese reino. Entonces, si nos resistimos a algo, antes de cualquier negocio, antes de cualquier actividad, antes de tomar cualquier decisión, antes de poner los pies en el piso al levantarse, pues el orden divino gobierna mi vida. Y ahora aplico ese orden. O sea, la orden de guardar sus leyes. El orden divino gobierna mi vida y entonces le quito la resistencia y porque acepto todo aquello que se me está manifestando porque sé y tengo la responsabilidad que si se está manifestando el caos, yo mismo lo generé y que tengo la fórmula para salir del caos, dándole otra forma, dándole otra emanación, otra formación diferente a eso que formó el caos. Y por eso allí se accede a ese poder divino en 4 fases y 10 pasos que hemos explicado en anteriores ocasiones, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, y el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Yahweh. Proverbios 18, 21 y 22. Entonces esto es como una boda con el Todopoderoso. Cuando advertimos y enseñamos ese camino interior para reparar aquello que quizás no sabíamos que estaba colapsado, pero que nos dimos cuenta por el caos exterior. Ahora que reparo, vuelvo al exterior y la situación no ha cambiado, pero ya cambió algo en el interior. Porque si estoy en un problema con alguien, es porque esa dificultad y ese problema es lo que debo de corregir dentro. Entonces cuando lo corrijo dentro y salgo afuera y si el problema sigue, debo de ordenar o organizar un puente que conecte al humano con lo divino. Allí alcanzo el nivel del sacerdote. Y cuando conecto lo humano con lo divino, entonces me convierto en un iniciado. Bueno, estas 4 fases, entonces lo que había, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa reunión tenía un propósito, resolver esa pregunta: ¿el reino de Israel o el reino de los cielos? Entonces tenemos algo diferente, porque Yeshua nos dice: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos salimos del caos de este mundo que anhela restaurar el reino de Israel y no el reino de los cielos. Entonces uno va de la mano con el otro, pero si no sabemos qué es Israel, pues terminamos desechando el reino de los cielos y estableciendo el imperio de la muerte. Entonces la ley de la no resistencia antes de cualquier negocio, antes de tomar cualquier decisión, pues vamos a establecer ese orden divino para que gobierne mis caminos. Entonces, si el orden divino gobierna mi vida, pues le quito toda la resistencia en la emoción en el mundo interior, porque hay un orden de 6 días para ser un existente y ser contado como soldado de la milicia. Eso se llama Enoch, o soldado. Entonces viene allí la evaluación, porque de eso se trata, una dieta mental. Si miramos el mundo exterior y estamos seguros que se requiere cambio, no hay ventas en el negocio, la empresa no fluye, las ventas están colapsadas, los cobros no logran el objetivo y empezamos a presionar, a acorralar, a atemorizar, a amenazar, en lugar de ir dentro y darle la solución a todo. Por eso, ¿por qué siento lo que siento? ¿Y por qué deseo lo que deseo?
lo estuvimos practicando la semana anterior y aprendiendo, y esta semana lo ponemos en práctica. Así como estudiamos lo que había que traer para construir el templo, ahora en esta reunión dice, bueno, pues hay que darle orden al Shabbat, entrar en el reposo, y ahora entonces empieza la acción. Hizo, colocó, unió, aparece la acción, el mundo de la acción, el mundo del presente, el mundo de la manifestación. Entonces ya esa idea que el Eterno nos había dado de cómo era el diseño del templo, ahora se materializa. Entonces por eso, ¿por qué siento lo que siento y por qué deseo lo que deseo? Fue las preguntas que hicimos. ¿Y por qué siempre lo maldigo o se maldice o lo maldice en lugar de bendecirlo? ¿Por qué lo dice mal? De entrada, ejemplo, ¿cómo lo voy a lograr? Ahí viene la pregunta, el cómo. Y entonces, pues vienen allí una serie de preguntas para que ese viaje interior, si no voy a lograr en el mundo exterior. O sea, ¿para qué la oración, para qué el estudio, para qué el ayuno, si no voy a manifestar lo que deseo manifestar? Si nuestra realidad no cambia, si no hay un cambio en la realidad, es porque ese cambio sabemos con certeza que primero debe suceder dentro para que se manifieste afuera. Por eso, si no me reinicio, pues no puedo ser un iniciado, o sea, un soldado o alguien contado. Si todo está ordenado para que dependa del mundo exterior y no del interior, requiero un cambio, requiero una revolución, que fue lo que estuvimos estudiando la semana anterior. Que la revolución no es tirar piedra ni hacer protestas, sino darle la vuelta, una vuelta completa a la situación. Entonces, lograr lo deseado, con esfuerzo, finalmente logra ese trabajo deseado, logra esa empresa que tanto deseaba crear, o logra, qué sé yo, esa pareja ideal, esa pareja que deseabas. Pues bueno, especialmente en la economía y en la salud, es donde se basan todos estos principios. Si logramos aquello con esfuerzo, ese trabajo, ese empleo, esa casa, pero a costa de perder la salud, de perder la libertad, de perder incluso la familia, porque se dedicó solamente al trabajo, y entonces viene alguien y le llena la emoción, y entonces aparece la infidelidad, o viene una enfermedad por el esfuerzo físico, y entonces todo el dinero, o la gran parte de ese dinero que había logrado con tanto esfuerzo, pues ahora hay que gastarlo en la enfermedad. Entonces terminamos generando un caos mayor, y por eso o se logra la pensión, inmediatamente ya tiene un diagnóstico terminal, porque el costo es muy alto, lo que hay que sacrificar, la salud, la familia, la paz, pues generando un caos mayor. Y eso, por eso el Eterno dice, bueno, ustedes que son contados, ahora los reúno, los convoco, ustedes que son convocados, ustedes que son seleccionados, a ustedes que los convocamos para este proyecto, pues entonces lo primero que hay que hacer es que 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar el patrón que se presenta como enfermedad, como traición, como infidelidad, y que se repite? Porque es como el regalo que heredamos de nuestros ancestros. Por eso tenemos ahí muy clara la cita de primera de Pedro 1:18, porque fuiste trasladados de las tinieblas a la luz por esta vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. O sea, hay una herencia del reino de los cielos y hay otra herencia de los padres terrenales, una herencia del Padre Celestial. Entonces,
hay una que es pasajera y hay otra que es eterna. Por eso la fidelidad al clan familiar, cuando decimos, pues bueno, mis padres fueron pobres, mi mamá fue pobre, y pues ahora yo soy pobre, mis hermanos pobres. Si alguien prospera, entonces inmediatamente la fidelidad de ese clan familiar le dice, ese ya no es de nosotros porque ese pertenece a los ricos y nosotros somos pobres. Es allí donde encontramos el patrón de ese caos que se está generando. Es esa frecuencia que se mueve en pobreza, entonces nunca podremos lograr la frecuencia que se mueve en el reposo, en el Shabbat, que genera la riqueza y la abundancia, y que se origina dentro de cada uno de nosotros. Por eso, si llevamos como patrón de nuestros padres, de nuestros antepasados, que se va a ver reflejada en el trabajo, en el jefe, en la familia, en la esposa, ese es el examen, el espejo que hay que revisar. Entonces, allí podemos encontrar lo mal dicho que nos arrastra, de acuerdo a lo que veamos o a lo que vemos en el mundo exterior. Si heredamos enfermedad, entonces vemos que la abuela padecía la misma enfermedad, la mamá padecía la misma enfermedad, y ahora la hija o la nieta pues recibió esa herencia. Y entonces la persona que recibe esa herencia entonces dice, quiero ser sano. Y allí viene el patrón de la palabra maldicha. Desear ser sano sin saber que somos sanos. O sea, deseo sano porque le creo a la realidad que heredé del mundo exterior y no a la verdad que conocí en el mundo interior. Entonces, cuando no ubica la palabra maldicha, no quitamos la herencia de maldición. Quiero ser sano es muy diferente a soy sano, porque querer es algo que se va para el futuro y afirmar es algo que tenemos en el presente. Y por eso esto se aplica como patrón para que se cumpla el deseo. Si deseo ser sano, me tengo que enfermar. Si deseo ser rico, pues me tengo que quebrar. Si deseo una pareja, pues entonces vienen dos, porque está deseando una pareja. O sea que se mete en una relación. Si deseo un buen esposo, entonces ese esposo es bueno, es fiel a su esposa y ahora le llega como amante, porque hubo una palabra maldicha. No es desear una pareja, sino crear mi ayuda idónea, porque si deseo una pareja me vienen dos. Entonces involuntariamente deseamos y decretamos y decimos cosas que están maldichas. Entonces por eso hay que corregir la emoción en el ser interior a través de esos 6 pasos, 6 días. Trabajarás y el 7º reposarás. 6 días elaborarás. Recuerde que hay una diferencia entre la palabra de trabajo, elaborar. Trabajo es producto terminado, Shabbat o novia. Y elaborado es lo que hacemos para finalizar ese trabajo, para establecer. El trabajo no es esfuerzo, trabajo es cuando termino aquello que estoy elaborando. Entonces, si el patrón heredado es ruina, pues deseo salir de esa deseo ser próspero, y para que se me cumpla el deseo tengo que arruinarme. Entonces, de entrada tengo que ordenar la emoción, tengo que entrar en el reposo, para, como dice la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaré reposo para mi alma. O sea que debo de domar ese animal, ese carácter animal, y por eso los sacrificios de los animales, que los aprendimos pues a presentar en la mañana, en la tarde, en cada semana, cada mes, cada año, que no son matanzas, sino maneras de acercarnos. ¿Qué naturaleza del animal me incita a declarar quiero la casa, quiero tal cosa, quiero tal otra? Sin darme cuenta que la naturaleza divina me está diciendo
todo aquello que deseas ya lo tienes. Entonces es allí donde entramos en el reposo y empezamos a dar gracias por aquello que sentimos, decimos, pensamos, que ya lo tenemos, sin que aún se manifieste en el mundo exterior, porque el mundo exterior siempre te va a decir, no pase, no puedes pasar, porque necesitas el dinero, porque necesitas tal cosa. Siempre te va a tratar como necesitado y no como alguien que está completo. Cuando terminamos ese trabajo interior, se le llama novia o producto terminado, en hebreo kalá, y ahí viene keilá o congregación. Entonces somos convocados, somos elegidos, somos seleccionados. ¿Para qué? Para ser co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces por eso es que no selecciona todo. Esa selección es como ganarme el derecho de manifestar conforme el modelo del reino de los cielos, porque se puede manifestar de otras formas, pero con sudor y con lágrimas, y no con amor y poder. Entonces es allí donde se unen estas dos porciones del rollo de la Torah: convocó y cuentas. Si nos reunimos es para hacer las cuentas de las emociones y sentir alegría, gozo, felicidad, porque aquello que deseo ya lo tengo, porque aquello que me faltaba ya no me falta, porque aquello que necesitaba ya no lo necesito, por una sola razón: todo lo puedo en el Mesías, porque Él me fortalece. Y por eso es que el que ama mi alma, me ama, y yo amo al que ama mi alma. Y mi alma es algo que está en mi interior, allí donde habita el Todopoderoso, que le da aliento de vida a esa alma. Entonces me doy cuenta que no soy un esclavo, que soy un embajador de un reino, y que ahora puedo mostrar esa embajada y puedo decirle al enfermo que está sano, porque tengo una palabra de poder por una sola razón: ordené el caos en el interior y ahora manifiesto ese orden en el exterior. Que tengas una buena mañana y que puedas hacer una buena reunión y unas cuentas favorables de aquel trabajo que hemos elaborado en nuestra mente y en nuestro corazón. Boker Tov, buena mañana, Leitradot, nos vemos luego.